Bienvenidos, estimados estudiantes. En este video aprenderemos sobre la composición de funciones. La definición nos dice que hay dos funciones, a de a en b y g de c en d. Siempre que el ámbito de la función f esté contenido en el dominio de la función g, se definirá la función compuesta f y g, que tomará como dominio el conjunto A y como dominio el conjunto D, y que a una x en A le vamos a asociar como imagen f de x. Primero vamos a calcular f de x y luego vamos a evaluar eso en g de x, y así calcularemos la imagen que por supuesto va a pertenecer al codominio, que es el conjunto D. Esta función se denota g circulito f, este circulito se lee con posición, y se lee de derecha a izquierda f compuesta con g. Entonces la función f compuesta con g va a ir de a en d, y a cada x le va a asociar como su imagen bajo la composición lo que sea la imagen de f de x. Entonces, dado un ejemplo, tenemos la función f que va de a en b. 1 se asocia con a, 2 se asocia con a, 3 con c y 4 con b. En la función g que va de c en d, 1 se asocia con el símbolo porcentaje, b se asocia con arroba, c se asocia con el ampersand y d se asocia con el porcentaje. Entonces, dadas las dos funciones, verificamos la condición de que realmente el ámbito de f esté contenido en el dominio de g, para que si no, no podemos hablar de la composición. Y tenemos que el ámbito de f son el conjunto que contiene a, b y c. El dominio de g es el conjunto que contiene a, b, c y d. Y vemos que efectivamente el ámbito de f está contenido en el dominio de g. Entonces podemos definir la función composición que de f compuesta con g, que va a ir de a en d. Y para calcular cada imagen, bueno, primero vamos a evaluar los elementos de A en la función f, y luego cada una de esas imágenes obtenidas en f la evaluaremos en g. Entonces la imagen de 1 bajo f es A, y luego la imagen de A bajo g es el símbolo de porcentaje. Por tanto, la imagen de 1 en la composición es el símbolo de porcentaje. Entonces 1 se asocia con porcentaje. La imagen de 2 es A en F, y la imagen de A en G es porcentaje. Entonces la imagen de 2 en la composición F compuesta con G es porcentaje. 3 se asocia con C y C se asocia con ampersand, entonces 3 se asocia con ampersand. 4 se asocia con B y B se asocia con arroba, entonces 4 se asocia con arroba en la composición. El teorema 4.1 nos dice que da una función de a en b, f, una función g de c en d y una función h de e en f, donde el ámbito de f está contenido en el dominio de g, y a su vez el ámbito de g esté contenido en el dominio de h. Se puede definir la función g compuesta con f y luego esto componerlo con h. Va a ser una función que va de a en f. También va de a en f hacer la composición de g compuesta con h y luego hacer g compuesta con el resultado de esta función. Lo que nos dice el teorema es que son iguales, definir estas dos funciones son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición de funciones es asociativa, o sea que si tengo que asociar a f, o sea que si tengo que componer a f, g y h, puedo hacer la composición primero f compuesta con g y luego el resultado de esto hacer f compuesto con g compuesto con h. O perfectamente puedo hacer g compuesta con h y luego hacer f compuesta con el resultado que obtuve de hacer g compuesta con h. Es decir, que podemos hacer asociatividad. Quiere decir que podemos asociar f compuesta con g o g compuesta con h y vamos a obtener el mismo resultado.
En el ejemplo 4,39 nos da una función f que va de menos 1 hasta infinito como dominio r con criterio de x igual a raíz de x más 1 y una función g que va de r en r con criterio de x igual a x cuadrado menos x menos 13. Nos piden que determinemos g compuesta con f de x. Esto es una forma de decirnos que determinemos el criterio de la composición y que establezcamos el dominio de la composición. Como solución tenemos primero el criterio, pues es hacer, como nos decía la definición, evaluar la función interna, las imágenes de la función interna en la función externa. Entonces, es a la función f, que es la externa, evaluarle las imágenes de la función interna. Pero las imágenes de la función interna se describen como x a la 2 menos x menos 3. Entonces sería evaluar en f a x a la 2 menos x menos 13. Y como f es la raíz cuadrada de x más 1, pero en lugar de x vamos a evaluar x a la 2 menos x menos 13, entonces tendríamos raíz de x a la 2 menos x menos 13, eso es la x que estamos evaluando, más 1, que es este más 1 de acá. Operando esto, sumando términos semejantes, esto es la raíz cuadrada de x a la 2 menos x menos 12. Ahora, para definir el dominio, queremos que pues esto esté correctamente definido, es decir, que x a la 2 menos x menos 12 sea mayor o igual que 0. Realizando la factorización, tenemos que x menos 4 por x más 3 debe ser mayor o igual que 0. Analizando esto con una tablita de variación o con una gráfica de una función cuadrática, tenemos que x tiene que pertenecer tanto al intervalo de menos infinito a menos 3 o al intervalo de 4 a más infinito. Así que este sería el dominio de la composición. Otra forma de realizar este ejercicio, particularmente el hecho de establecer el dominio de la composición, es recordar la condición que nos pide la definición de composición, y es que el ámbito de la función interna sea subconjunto en el dominio de la función externa. Así que necesitamos que el ámbito de la función interna sea subconjunto del dominio de la función externa. Lo que necesitamos es que las imágenes de G sean elementos del dominio de F. Pero ¿quiénes son las imágenes de G? Son estos elementos de esta forma. Y queremos que pertenezcan a el dominio de la función f. Entonces lo que queremos, esto se va a pasar, esto se va a dar si solo si los elementos de esta forma pertenecen al intervalo de menos 1 a infinito. Pero pertenecer a este intervalo lo que significa es que estos elementos sean mayores o iguales que menos 1. Entonces x a la 2 menos x menos 13 mayor o igual que menos 1. Resolviendo nuevamente una ecuación cuadrática, tenemos que x a la 2 menos x, sumo 1 a ambos lados, aquí queda 0 y aquí queda menos 12, sea mayor o igual que 0. Nuevamente tenemos que factorizar x menos 4 por x más 3, mayor o igual que 0, y nuevamente quedamos en la condición de que x tiene que pertenecer al intervalo de menos infinito hasta menos 3, o bien al intervalo de 4 más infinito, y ese es el dominio entonces de la composición. Obtenemos el mismo resultado, pero considerando ahora la condición que nos establece la definición. En este ejemplo nos dicen que tenemos dos funciones f y g, tales que f de x tiene criterio 1 sobre x a la 2 y g de x tiene criterio 1 sobre x menos 1. Nos piden primero determinar el dominio de f y el de g, luego determinar el criterio de la composición g compuesta con f y finalmente el dominio de g compuesta con f. Para determinar el dominio de f, bueno, podemos ver que
tenemos una variable en el denominador y por eso tenemos que evitar que x cuadrado sea igual a 0 y por tanto la única restricción para este criterio es que x no puede ser 0. Así el dominio de f es r menos el conjunto que contiene el 0. Para g, observamos que este denominador nuevamente no puede ser 0 y por tanto la variable no puede tomar el valor de 1. Así tenemos que el dominio de g es r menos el conjunto que contiene al 1. Vamos a tomar ahora en consideración el criterio g compuesto con f. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a la función f le vamos a evaluar las imágenes de g de x, pero evaluar las imágenes de g de x es evaluar 1 sobre x menos 1. Entonces, a la función f le vamos a evaluar la fracción 1 sobre x menos 1, que son las imágenes de g. Y eso sería en f, recordemos que el criterio es 1 más 1 sobre x cuadrado, entonces sería 1 más 1 sobre, y en lugar de poner x cuadrado, la x que estamos evaluando es 1 sobre x menos 1. Y haciendo un poquito de simplificación de funciones, obtenemos que el criterio de la composición es 1 más el cuadrado de x menos 1. Muy bien, con respecto al dominio de la composición, tenemos que quitar el dominio de la función interna, que en este caso es g, o sea, de este dominio, tenemos que quitar los elementos para los cuales la función g no está definida, que ya la sabíamos, g no está definida para 1. Además, tenemos que quitar los elementos para los cuales g de x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque necesitamos que el ámbito de la función g sea subconjunto de el dominio de la función f. Es decir, necesitamos que las imágenes de la función g sean elementos del dominio de la función f. Las imágenes de la función g se describen como 1 sobre x menos 1 y esos elementos deben pertenecer al dominio de la función f, que son los reales exceptuando el 0. Entonces, básicamente lo que queremos es que la fracción 1 sobre x menos 1 sea distinta de 0. Sin embargo, 1 sobre x menos 1 ya es distinta de 0 para cualquier número real, pues para que una fracción de 0, el numerador tiene que ser 0 y esta fracción pues tiene de numerador un 1. Entonces, tenemos que quitar del dominio de la composición aquellos valores donde g de x es igual a 0. Pero podemos ver que g de x, que es 1 sobre x menos 1, no se hace 0 en ningún momento. Entonces, en este caso no hay nada que quitar. Además, tenemos que ver el criterio de la composición y observar en qué casos este criterio de la composición no tiene sentido. Podemos ver que no tiene sentido cuando el denominador 1 sobre x, el denominador x menos 1 se hace 0, pero ya habíamos agregado la restricción de que x no podía ser 1 y que también 1 sobre x menos 1 no puede ser 0, pero también en el punto anterior ya hablamos de que esa fracción de por sí no es 0. Entonces, tenemos que, de todos los valores de r que tenemos que quitar, pues es solamente el número 1, así el dominio de la función g o f son todos los reales exceptuando el 1. Finalmente tenemos que se puede realizar una composición de una función consigo misma siempre que la función esté definida con el mismo dominio y codominio. Así, por ejemplo, si tenemos que f va de a en a, es decir, el dominio y el codominio son iguales, entonces la función f consigo misma se denota con f compuesta con f o f cuadrado. En general podemos componer una función consigo misma bajo esta condición la cantidad de veces que queramos. Entonces tenemos f compuesta con f, compuesta con f, con f, con f, n veces, o la composición de f
a la n-1, que sería n-1 veces compuesta f consigo misma, y luego la volvemos a componer con f para obtener f a la n. Entonces esto se lee como f se compone n veces. ¿Sí? La teoría y los ejemplos utilizados en este video son tomados del libro Introducción a la Matemática Formal desde las funciones.